¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, donde estamos por la libre expresión. Señor director, cámbiame la música. Suena la campana. Tan larguito el de la campana. Clase con el profesor Gonzalo Peralta, profesor. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Freddy? Muy bien, acá estamos. Habíamos tenido que suspender la clase la semana pasada, pero ya mucha gente está preguntando qué pasó con la clase. Claro, sí, Profesor, sí. por motivos de fuerza mayor, como dirían en el colegio. Efectivamente. Se cortó el agua. No hay clase, se cortó el agua. Oye, que éramos felices cuando pasaba eso. Maravilloso. La película de Wall, hace una breve digresión, hay una escena cuando muestran al Pink, ¿no? El personaje de cabro chico, como en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. En Inglaterra, todo muy triste, muy miserable, y en el colegio lo pasaba muy mal, si por algo. Claro. Teachers leave the kids alone, Sí, ¿no? sin ir más lejos, como Claro, fabricaban no, ladrillos con los cabros chicos. Claro, y en una va el cabro chico caminando y da vuelta a la esquina hacia la escuela, Ya. y todos los cabros chicos vienen corriendo eufóricos. ¿Y qué carajo? Y se acerca y justo le había caído una bomba nazi a la escuela. Ah. Y era un carnaval. No hay clase. Sí. No solo no hay clase, demolieron la escuela. Cosas que ocurrían en la No, Segunda no, Guerra no, Mundial. Oiga, profesor, la clase pasada, ya estamos hablando nosotros, vamos a cerrar una temporada, una mini temporada dentro de su espacio, con esta relación entre Rusia y Chile. Así Sí. comenzó todo, ¿no? Sí, Empezamos en el siglo XIX. Correcto, Y sí. habíamos terminado con los comunistas chilenos, muy prosoviéticos ya, ¿no? Sí. Llegando al poder de la mano de Pedro Aguirre Cerda en 1948, de este frente. El 38. De este Frente Popular, ¿verdad? Sí, claro. Claro, esa es la primera vez que el Partido Comunista de Chile y un conglomerado de partidos políticos de izquierda llegaba al poder político, ¿no? Claro. Entonces, muy novedoso. Y Pedro Aguirre Cerda ganando y llevando a los comunistas también al poder, entonces Claro, por primera vez, claro. gracias a un atentado contra un grupo de jóvenes nazis, Claro. llamaba La Matanza del Seguro Obrero. Claro, hay un intento de golpe justo antes de las elecciones del 38, donde iba Pedro Aguirre Cerda y por la derecha o por la continuidad del gobierno de Arturo Alessandri y Gustavo Ros Santamaría. Ya. Y una candidatura de Ibáñez casi testimonial, ¿no? Y en esa coyuntura hay un intento de golpe de Estado, o de azonada más bien, de putsch, que le llamaban en esa época, de un grupo de jóvenes nazis o nazistas, como se llamaban ellos, que tenían Ya. algunas diferencias con los nazis alemanes, ¿sí? Algunos de ellos, digamos. Ya. Y bueno, este intento de golpe, de desestabilización que tenía por objeto llevar a Ibáñez al poder, Claro. con apoyo militar y de la derecha, fracasa porque Arturo Alessandri envía, en este caso a las fuerzas de Carabineros, además igual con colaboración de Ejército, a reprimir esta intentona que se habían tomado la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero que está frente a la Moneda. Está Un frente edificio al frente, ¿ah? muy sólido, Sí. muy masacotudo, ¿no? De estos edificios. Estas son imágenes de los la años época, 30. profesor, de La Matanza Ahí del es cuando Seguro se los Obrero. están llevando presos. Están Claro. llevando gente presa ahí. Claro. Bueno, así se vestían los jóvenes de entonces. No había jeans. No, ni había el look, digamos, Gómez Millas. Todavía no existía la separación. No, eso digamos, del look, digamos, a lo Vicentico, no la llevaba. Digo, Claro. el look trajinado, no, andaban elegantes. Oye, entonces este suceso, claro, obviamente Pedro Aguirre Cerda y la coalición no tienen nada que ver en esto, ¿no? Pero, No, nada pero que ver. decíamos que fue ayudado porque provoca una conmoción pública esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Natural, Sí, obviamente, sí, contra sí, el sí. candidato, usted decía, de Alessandri, ¿no? De la Del derecha. gobierno, de la continuidad, porque la responsabilidad de la masacre es del gobierno y de hecho del mismo Arturo Alessandri. Ya. En consecuencia se levanta como una oleada de indignación en contra del gobierno y del candidato, que pierde muchos votos, que se pensaba que iba a ganar, era como el regalón. Ya. Y bueno, en vista de eso, los partidarios de este golpe, incluso los ibañistas, llaman a votar por Aguirre Cerda para que no saliera el de Arturo Alessandri. Entonces, curiosamente, el Partido Comunista llega al poder político en Chile debido al apoyo nazi. Claro, porque Ibáñez en esa Claro. época era bien ya estaba
más cercano a la idea más fascista o sea, en boga, ¿no? Siempre coqueteó con el fascismo, pero de una manera bien inorgánica, ¿no? El Paco Ibáñez, como le llaman, sí, ¿no? Él nunca tuvo una ideología política muy definida, sino que era esta idea de un gobierno fuerte, autoritario y según él, bien intencionado, ¿cierto? Y progresista en cuanto a hacerse cargo de los cambios políticos que requerían esa época. Como lo que en Argentina se conocería como el peronismo, ¿no? Tiene algo similar con el peronismo. Izquierda, derecha. Sí, pero con diferencias importantes. Primero que el peronismo levantó una base política que el Partido Peronista, justicialista, súper potente en Argentina, que abarca casi todo el espectro político. Tiene a los montoneros y a la Alianza Argentina Anticomunista y los dos son peronistas. Menem por un lado y los montoneros por otro. Entonces, ¿qué pasa acá? Y eso Ibáñez nunca lo logró hacer. Él tenía un gran rechazo y desconfianza, como en general tienen los uniformados, por los partidos políticos. Entonces nunca organizó un movimiento político contundente. En consecuencia, era solo la figura. Y eso lo debilitó mucho en sus gobiernos porque no tenía, por ejemplo, apoyo en el Congreso. Perfecto. Entonces llegaba además había hecho ese congreso termal, ¿no? No, que claro. Usted lo contaba y ahí quedó marcado también. Sí, o sea, él no tenía ninguna convicción democrática. Él consideraba de que un gobierno, como decirlo, sano y bien intencionado, no debía ser obstruido de ninguna manera. Muy bien, entonces, no entendía eso. En 1938 se encuentra, bueno, un país también terremoteado, ¿no? El gran terremoto de Chillán, etcétera. Se encuentra con esta nueva coalición en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con los comunistas siendo parte de él. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay problemas y resistencias porque los comunistas han tenido siempre como un rechazo importante de un sector de la población, ¿no? El anticomunismo, ¿no? Que es ya casi como una especie de mentalidad, ¿no? Y en este caso en Chile ocurre algo similar en esa época. De hecho, Pedro Aguirre Cerda fue víctima de un intento de golpe militar a poco de iniciado su gobierno, me parece que fue el año 40. Esto con la Segunda Guerra Mundial ya estallada, ¿no? En una situación muy difícil, por un grupo de militares encabezados por un sujeto que se llamaba Ariosto Herrera, que era un militar muy de derecha, muy admirador de los alemanes, que eso tiene que ver con una tradición militar chilena por la prusinización del ejército que se hace a fin del siglo XIX, y que hace que haya vínculos muy importantes entre el ejército de Chile y el ejército alemán. Claro. Por eso esa indumentaria de los cascos ¿cierto? Como alemanes, ¿no? Y todas esas cosas. Como los Stormtroopers de los malos de Star Wars. Claro. Es igual el casco alemán chileno. No, el casco alemán. No, sí, ahí George Lucas dijo, ¿cómo uniformamos a los villanos? Inmediatamente un casco de la Wehrmacht, ¿no? De la Wehrmacht. Y acá había mucho de eso. Entonces Ariosto Herrera se molesta mucho porque en cierta ceremonia pública debe desfilar la tropa frente a autoridades de gobierno y hay un ministro comunista. Ahí está don Ariosto. Ahí está Ariosto, que perpetró de derecha, el ariostazo. El ariostazo. Fue el ariostazo. Y bueno, intentó derrocar al gobierno de Pedro Aguirre Cerda e instalar un gobierno de derechas, neofascista, y bueno, y esto fracasa, porque la verdad que al parecer Ariosto se fue en volada, digamos. O sea, Ariosto no tenía un respaldo militar contundente, fue una cosa bien voluntariosa, y según se comenta, el señor Herrera, el general Herrera, no era muy brillante, que digamos, ¿no? Y bueno, fue rápidamente desarticulado esta intentona, anulada, y siguió funcionando el gobierno de manera normal. Pero eso demuestra la resistencia que tenía un gobierno de izquierda y en particular el Partido Comunista al interior del conglomerado. Pero Aguirre Cerda llega con el gran lema de Valentín Letelier, ¿no? Gobernar es educar, pero usted me decía que dentro del Partido Radical, que era muy variopinto también, a lo peronista, ¿no? Don Pedro Aguirre no era de los más de izquierda. Era más bien no. Él era considerado el sector conservador del Partido Radical. De hecho, él fue ministro de Arturo Alessandri y participó en política en el régimen parlamentario. Entonces, era parte de esa vieja élite política y en ese sentido la gente de izquierda lo veía con recelo. Consideraba un mejor candidato al en esa época jovencísimo Gabriel González Videla, que era del ala izquierdista. ¿no? Y mira lo que resultó, ¿no? Claro, las vueltas de la vida. Entonces, bueno, el Frente Popular, que está
digamos, conformado por socialistas, radicales y comunistas, tienen que elegir candidatos. Ya. Y deciden poner a Pedro Aguirre Cerda justamente para poner un candidato más moderado. Más cercano al otro candidato. Más también, cercano, ¿no? al centro, Claro. ¿cierto? Al liberalismo, a las clases medias, Arroz, claro. para no asustar, ¿no? ¿Y cómo fue la convivencia entre los comunistas prosoviéticos y este presidente moderado? Bueno, fue muy complicada porque resulta que el Partido Comunista de Chile tenía vínculos muy estrechos con el Partido Comunista de la Unión Soviética, como lo tenían la gran mayoría de los partidos comunistas en el mundo, ¿no? Ya. Y el Partido Comunista chileno siempre fue un partido comunista muy Sí, porque importante en América Latina. Los chinos todavía no, en esa época no No, los existían, chinos estaban haciendo la guerra civil y le Claro. estaba yendo mal. Sí, pues Mao estaba, faltaba harto para que Mahoma, ganara. digamos, claro, estaba Chiang Kai-shek ahí, Claro. muy robusto en China, y ellos estaban en guerra con los japoneses ya desde los años 30, entonces estaban en otra, no tenían el poder y menos... Problema en Manchuria, decían. Claro. Hay problemas en Manchuria. Sí, Manchukuo. Entonces, claro, esa es para la elección de Pedro Aguirre Cerda, esa Oye, foto es están muy bonita. subidos arriba de la moneda. Sí, están en Mira. los escalones y Pedro Aguirre Cerda está arriba. Esa es la juventud de la época, como usted decía, ¿no? Está que le pegan un Oye, tirón, ¿no? mira, pues ahí está Pedro Aguirre Cerda. Sí, Qué buena sí, foto. sí, es muy buena. Arriba la bandera está, mire, en esa la foto la otra vez alguien lo comentaba, y un detalle no menor que también es signo de los tiempos. No hay ni una mujer. Ah, tienes toda la ¿Te fijas? razón. Ni una sola. Tiene toda la Cabros chicos, obreros, oficinistas, Hay un cabro chico políticos. colgando ahí que está que se cae El ahí. típico peluzón. Mira, Sí, mire, qué interesante. pero ni una sola mujer. Claro, en esa época solo votaban en las municipales. Entonces, Tiene toda la razón, No, ¿eh? no hay chicas. Y esto era Ni el una. pueblo chileno, ¿no? Sí, claro. El presidente claro. del pueblo. Llegando a la moneda, literal, ¿no? Claro, Literal. arriba está en un balcón Claro, con la bandera claro, chilena, Pedro Aguirre Cerda. Claro, y también literal, solo la mitad, solo hombres. Exacto. O sea- Y usted me dice que con Pedro Aguirre entonces no tuvo una buena relación con los... O con sea, los sí, comunistas. sí tuvo una buena relación. Lo que pasa es que el Partido Comunista está con este vínculo con la Unión Soviética, y la Unión Ya. Soviética estaba metido en toda la problemática de la previa y luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto, sus principales preocupaciones eran esas, ¿no? En particular la Alemania nazi. Entonces, resulta que en esa coyuntura, el año 39, poco antes que estalle la guerra, poco antes de la invasión nazi a Polonia, los rusos, o más bien los soviéticos, firman un pacto de no agresión con la Alemania nazi, Ya. que dejó a todo el mundo muy descolocado, porque piensa tú que aquí el Frente Popular llega al poder justamente como una agrupación política antifascista para detener a la Alemania nazi y bueno, y a la Italia fascista, y el caso de Franco en la Guerra Civil Española. Y eso era impulsado por la Unión Soviética, y aquí los comunistas chilenos dijeron, ya, ok, vamos en esa, porque bueno, tenían ese vínculo tan fuerte, Aquí ¿no? los dos gobiernos totalitarios, Stalin y Hitler, dijeron esta cuestión no alcanzaba todo, ¿no? Claro, de aquí sí, para acá claro. usted, de aquí Sí, para acá sí, nosotros. Sí. Y arreglémonos mientras la Unión Soviética y Stalin tenía plena conciencia de que ese pacto no iba a durar mucho. Pero mientras durara, funcionaba, ¿no? Ya. Y mientras la Alemania nazi comienza la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia, los soviéticos invaden Finlandia y también las repúblicas bálticas, que ahora están en boca de todos por la guerra en Ucrania, ¿no? Y los finlandeses le dan la dura. Y a los a finlandeses los paran al Ejército Rojo. De Sí, hecho, claro. fue una gran humillación para el Ejército Rojo, y fue uno de los motivos que convenció a Hitler de que era factible derrotar a la Unión Soviética. No son tan bravos tus gallos, dijo Claro, Hitler. y sobre todo Se no es que no sean tan bravos, es que tienen un nivel de desorganización, Ya. de despelote, ¿no? En el Ejército Rojo, que lo hace digamos, una máquina militar deficiente. Que es un poco, ojo, los comentarios que ahora salen mucho en relación a la guerra de Ucrania, donde se dice que en vista de que el ejército ruso no ha podido ocupar rápidamente el territorio ucraniano y se han visto detenidos, ¿cierto? De que al parecer el ejército ruso no es tan bueno como decían. Chuta, y Hitler lo pagó caro, ¿eh? Con Claro, la operación o sea, Barbarroja sí. le costó la guerra, es para muchos Claro, es que historiadores. Rusia y entonces la Unión Soviética tiene una cantidad de recursos, ¿no? Gigantescos. Entonces, si es que en un momento no la logran hacer, al poco tiempo la van a hacer igual, ¿no? Porque es una masa de recursos humanos, materiales, tan grande que eventualmente se reponen. Y esa es la experiencia que ha tenido Rusia a lo largo de la historia en relación a invasiones. Desde la invasión de Napoleón, luego Exacto. en la Primera Guerra Mundial, luego Hitler, como tú dices, en la Segunda Guerra Mundial, y aquí estamos nuevamente. Usan el invierno y los territorios a favor de ellos. Claro. Ya, Y una entonces- cantidad de población gigantesca. Entonces esta convivencia, bueno, duró poco porque muere en el ejercicio del cargo
el presidente Aguirre, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí, bueno, el Partido Comunista tiene todos estos problemas de cómo le explica a sus aliados que ahora ellos están viendo con simpatía a la Alemania nazi, ¿no? Y claro, los comunistas chilenos hacen malabarismos extraordinarios para salir del embrollo, ¿no? Y esto se va a prolongar hasta el año 41, cuando efectivamente son invadidos, ¿no?, la Unión Soviética por los alemanes. Y ahí el discurso se arregla, ¿no? Ahí no hay problema. Han tenido los comunistas chilenos problemas con defender otros gobiernos, ¿no? Miren lo que pasa ahora con Nicaragua, con Venezuela. Bueno, Cuba es otra cosa distinta, porque hay más emoción entre ellos ahí, ¿no? Pero... Sí. Bueno, tiene que ver con el origen del Partido Comunista chileno, que tiene este vínculo tan estrecho con el Partido Comunista de la Unión Soviética, y el internacionalismo que el comunismo, y en particular el comunismo soviético, propugnaban, ¿no? Pero a su vez usted decía que el comunismo chileno era muy institucional, a diferencia de otros partidos comunistas. Sí, y muy robusto. Muy lealmente con las reglas de la democracia chilena. Sí. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, cuando la Unión Soviética, en la coyuntura del año 30, llama a la conformación de los frentes nacionales, el Partido Comunista se siente muy cómodo al respecto, porque eso le permite hacer alianzas políticas más amplias y participar de la institucionalidad política y no estar como un partido de afuera que está haciendo la pelea como desde la trinchera, sino que entrar en el juego político formal. Muere Pedro Aguirre Cerda en el ejercicio, gran funeral de Estado, ¿no? Sí, muy querido, masivo. Don Tinto, muy querido. Sí, mucho. Y llega otro presidente, Juan Antonio Ríos, que también dura muy poco. Dura poco, él muere de cáncer, Pedro Aguirre Cerda de tuberculosis, Juan Antonio Ríos de cáncer, no alcanza a terminar su mandato, pero durante su gobierno se restablecen las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, que se habían roto para la revolución bolchevique. Como que desapareció Rusia, ¿no? Vino un nuevo Estado, un nuevo régimen político y todo quedó en el aire. Con Juan Antonio Ríos. Con Juan Antonio Ríos. ¿Hubo elección ahí o le pasaron el mando nomás al radical que venía? No, hubo elección. Mientras, al morir Pedro Aguirre Cerda, lo que ahí asume el vicepresidente de la República y se convoca elecciones. No, eso es lo que manda la Constitución. No es que se designe así a dedo, no puede ser. Y claro, con la popularidad de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos sale fácil. Ahí está don Juan Antonio, entonces... Don Mandantonio. Mandantonio de silencio. Don Mandantonio, era mandonazo. Sí. Y él, por primera vez, entonces Chile con él tiene relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Claro, y eso nuevamente tiene que ver con la coyuntura internacional, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética y los aliados occidentales, o sea, Estados Unidos y Gran Bretaña y todos los que iban a la cola, digamos, y entre esos Chile, tímidamente, están en el mismo objetivo, que es derrotar a la Alemania nazi y al Japón. En consecuencia, el tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética está muy bien, porque estamos todos en la misma, ¿no? Así que ahí no hay problema, los Estados Unidos no se van a oponer a tal cosa. En esa época Roosevelt y Stalin eran amiguis, ¿no? Eran amiguis. Firmarían el tratado de Yalta. Sí. De hecho, Churchill se sentía un poquito así como traicionado, se venía celoso, ¿no? Tocaba el violín. Claro, un poco. Porque Churchill era más conservador que Roosevelt. Roosevelt era un demócrata más bien liberal, instala el New Deal, políticas de intervención estatal, mientras que Churchill era un Tory, un conservador británico de la aristocracia. Otra cosa, él estaba muy preocupado de qué iba a pasar con la Unión Soviética terminada la guerra. Claro, el terror de Churchill era que llegara el comunismo a una Inglaterra devastada, ¿no? Correcto. Que ocuparan el Mediterráneo, por ejemplo, porque el Mediterráneo era la vía de vínculo de Gran Bretaña con su imperio colonial. Claro. Y eso a los norteamericanos le da un carajo. A Roosevelt, que se demoró en entrar a la guerra. Claro. Se convenció tarde. Sí, pues había una gran resistencia en Estados Unidos a entrar a la guerra y también de salvarle el imperio colonial a Gran Bretaña. Es decir, que nos vamos a meter en ese berenjenal, ¿no? Volviendo a Chile, entonces, se hacen relaciones con la Unión Soviética. Sí. Me imagino los comunistas chilenos felices con Antonio Ríos. Pero se muere, don Mandantonio se muere también. Claro. A los pocos meses, ¿no? ¿Un año? No, él dura más, porque si no me equivoco, el año 41 fallece Pedro Aguirre Cerda y vienen elecciones inmediatas y creo que muere el año, el 45. Ahí hay elecciones y llega al poder el año 46 Gabriel González Videla. ¿Son 6 años duran en esa? Duran 6 años con la Constitución del 25. Él no alcanza a hacer los 6 años, tampoco Pedro Aguirre Cerda. Por eso los 3 gobiernos radicales no suman 18. No suman 18. No, suman como 12, algo así.
sí, porque se murieron 2 radicales. Ya, y muere entonces don Juan Antonio Ríos y la coalición dice, vámonos por uno de izquierda de verdad. Ahora sí. Vámonos por una izquierda, porque Juan Antonio Ríos también era más moderado, me decía don Banda Antonio. Así es, sí. Y dicen, ese senador, ese de La Serena, es de izquierda. Don Gabriel González Videla. Don Gabriel González Gavito. Videla. Gavito, que Pablo Neruda, que en esa época era un político comunista formal y muy importante, le escribe el lema de campaña. Ah, no te puedo decir. Sí, le hace como... Neruda le hace el lema de campaña a Gavito. Claro. Mira cómo son las cosas. Sí, pues. Chuta, ya, y Gavito se da vuelta la chaqueta. Rápidamente, porque, a ver, tenemos el 41, esto es el 52, claro, el año 46 Gabriel González llega al poder. Ah, ya, plena y también con apoyo comunista, ¿no? Ya. Y claro, ahí ya la Guerra Fría está, digamos, caliente. Y hay gran presión de Estados Unidos para alinear a los países latinoamericanos del bando de ellos, ¿no? Ya. En consecuencia, hay presiones a romper relaciones con la Unión Soviética, al tema de los partidos comunistas locales, donde el Partido Comunista chileno era muy robusto, sobre todo en comparación de los otros partidos comunistas del continente. Y sí, en esa coyuntura... Había que ir a gobierno. Sí, pues. Inédito también. Y con alta votación, claro, y con parlamentarios. En otros, por ejemplo, el caso argentino, el Partido Comunista siempre fue minúsculo, ¿no? Minúsculo, porque el peronismo se comió a esos grupos. Pero acá tenías a Neruda, o sea, gente importante. No, súper importante. O sea, si uno hace la lista de los personajes ilustres del Partido Comunista, sobre todo del mundo de la cultura, sí, mucha intelectualidad. Es muy poderoso, claro. Es muy poderoso. Entonces, ahí, el año ya 47, empiezan las tensiones con el Partido Comunista de Chile y las presiones de los Estados Unidos hacia el gobierno de Gabriel González Videla, que dependían directamente de ellos por el tema económico y, bueno, el cobre, ¿no? Que era propiedad de empresas norteamericanas. Pasamos del salitre inglés al cobre estadounidense. Al cobre norteamericano. Así no han oído todo el rato, ¿eh? Entonces, ahí Gabriel González Videla, el año 1947, rompe relaciones con la Unión Soviética y manda una moción de proyecto de ley que se va a llamar Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Ley de Defensa Permanente para la Democracia, también denominada Ley Mardita. La Mardita. La Mardita. La Ley Mardita. ¿Qué significó esa ley? ¿Qué significó, por ejemplo, para Pablo Neruda y para muchos comunistas? ¿Le parece que lo sigamos conversando a la vuelta, profesor? Por supuesto. Case con el profesor Gonzalo Peralta y la relación Chile-Rusia histórica se cierra un ciclo, pero antes, profesor, WOM tiene algo que contar. Muy bien, seguimos en clase, segundo bloque con don Gonzalo Peralta. Profesor, ahí está la campana, volvemos. ¿Se acabó el recreo? Sí, aquí estamos todos. Yo tenía 2 recreos en el curso, en el colegio. Uno de 5 minutos y uno de 15 minutos. En el de 5 minutos, con suerte, llegué al mayor, que efectivamente la corta. Y claro, olvídate de otra cosa más. Tenés que esperar hasta el de 15 minutos. Y el de 15 de minutos. tripas corazón. Igual es poco 15 minutos. Es nada, po. Mira qué maldito. Cuando era chico salía a las 7:20 de la noche, de las 2 hasta las 7:20. Ah, en la tarde, ya. Chico. Ah, yo venía ya almorzado. En la mañana, de 8 de la mañana a las 2:05. Ya. Así, no sé por qué nunca no te las 2. Esos horarios extraños. 2:05. Sí. No, yo de 8 de la mañana hasta 3:30 de la tarde. Ah, hoy le tocaba larga la tirada a usted. Excepto algún día que era hasta la 1 como hora almuerzo. Pero eso ¿y que recreo también? Sí, había un recreo como de 1 hora a la hora almuerzo. Ah, ya, ahí está. Sí, para ir a almorzar y eso, sí. Entonces ahí está la razón. Está contando miseria. Así son los historiadores, ¿verdad? A su pista cuentan la cuestión. Puro cuento. La historiografía hemos aprendido. Sí, claro. La interpretación de la historia. Sí, el estudio, y la publicación de los hechos históricos. Ya, vamos a entrar a la historiografía de un proceso pero importante además en la cultura chilena, que fue entonces esta ley maldita, profesor. Sí. Gabriel González Videla se da vuelta la chaqueta y ley maldita. Sí. Los comunistas fuera, se pasa al bando entonces de los estadounidenses. Ahí está don Gabriel González, se pasa al bando estadounidense en la Guerra Fría, porque ya Estados Unidos había dejado de ser amigo de los soviéticos. Sí, claro, todo lo contrario. Sí, pues ya había empezado tensiones muy importantes. Entonces, claro, el año 47 empieza primero el rompimiento de relaciones con la Unión Soviética, relaciones diplomáticas, y luego la persecución de militantes comunistas antes de la promulgación de la ley maldita, cuando se está recién tramitando. A fines del año 47 se rompen relaciones y se envía... ahí está, profesor, le publicaron el diario oficial
18 de octubre de 1948. Claro, se promulga el 48, pero los problemas empiezan ya el 47, a fines del 47. Gabriel González Videla dice que los comunistas en el gobierno están siendo desleales porque le están haciendo agitación y huelgas, ¿no? que no están, digamos, respondiendo a lo que el gobierno está tratando de hacer, ¿no? Y bueno, y esto en el marco de la Guerra Fría, por supuesto, con la presión norteamericana. Según él, estaban atorneando al rey. Así es. Veamos algunos extractos de esta ley maldita o ley de defensa permanente de la democracia. Sí, un nombre muy grandilocuente. Dice así: se prohíbe la existencia, organización, acción y propaganda de palabra, por escrito o cualquier otro medio del Partido Comunista. Era con nombre y apellido esta cuestión. Sí, y en general de toda asociación, entidad, partido, facción o movimiento que persiga la implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país. Mire, ya salió, ya se hablaba del enemigo interno. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Esto, bueno, da para mucho, ¿no? Porque ahí de entrada dicen que es el Partido Comunista, pero esa definición es muy amplia, ¿no? Esta cosa se redactó en Washington, ¿no? O sea, cualquiera que atente contra la democracia podría aplicárselo, si quieres, a la derecha también, en fin, da para cualquier cosa. Pero en este caso está, como ahí bien lo redactan, pensado en el Partido Comunista y nada más, ¿no? Y bueno, las primeras persecuciones empiezan a fines del 47 y ahí ocurre una situación muy curiosa, que en el momento es más o menos anecdótica, pero con el tiempo va a tener más relevancia. Resulta que llega una orden a Iquique, al cantón militar de Iquique, de que se proceda a detener, ¿no?, a un grupo de militantes, obreros, comunistas en la zona salitrera, que aún funcionaba, en particular en la oficina salitrera de Humberston, ¿no?, que está a las afueras de Iquique. Y para eso se comisiona a un recientemente ascendido capitán de ejército. ¿Ya? El capitán Augusto Pinochet Ugarte. No le puedo creer. Augusto Pinochet, que le había costado mucho entrar a la escuela militar y luego ascender en la carrera militar, cuando asciende de teniente capitán, postula a la Academia de Guerra, que es la instancia institucional formativa que permite seguir carrera hacia arriba, ¿no? Es como si tú luego hicieras un posgrado o algo así. Entonces, pero era condición sine qua non para seguir ascendiendo que te recibieran en esa academia militar. Claro, y aprobar los cursos, por supuesto. O sea, no es que te vayan a echar, pero tu carrera se empieza a dificultar y los ascensos no tienes los suficientes méritos, ¿no? Mira. En ese sentido se parece un tanto a la carrera académica. Ahí está el capitán. Ahí está el joven capitán. Entonces era chuzo para los estudios, ¿no? Sí. No era muy lúcido. No le iba muy bien, le costó mucho entrar a la escuela militar, fue como a la tercera, y en este caso también lo rechazan en su postulación a la Academia de Guerra, y lo envían a... O sea, lo comisionan a hacerse cargo de una columna motorizada militar que se dirige a Humberston justamente a detener a estos militantes comunistas y luego trasladarlos al recientemente inaugurado campo de concentración de Pisagua, ¿no? Esto es a fines de 1947. Y bueno, llega este capitán a dejar a los prisioneros, luego vuelve a Iquique para irse a Santiago a dar sus exámenes, ¿cierto?, para la Academia de Guerra, y le dicen que no, que se vuelva a Pisagua porque han decidido nombrarlo comandante del campo de prisioneros. Eso hace pensar en cuál era, digamos... el destino y, por así decirlo, cómo era considerado este capitán de ejército en el alto mando del ejército. O sea, en vez de que haga carrera en la Academia de Guerra mediante la formación, digamos, académica militar, lo mandan de jefe de un campo de prisioneros. Es un desprecio intelectual, entonces, ¿no? De los superiores, decirle, no, o sea, que no entré en la academia. O sea, no sabemos cuáles habrán sido los argumentos de la interna, por así decirlo, pero las consecuencias evidentes es que en vez de ir a la Academia de Guerra, va al campo de prisioneros. ¿Y qué significa para su formación también ideológica, cree usted? Sí, bueno... Que lo hayan mandado a cargo un campo de prisioneros comunistas, que donde estaban los comunistas. Estas fotos de la época de Pisagua, porque Pisagua después, el mismo Pinochet la usaría como también campo de concentración de tortura en el golpe del 73, ¿no? Pero esta es del momento, ¿no? Claro, ahí están los cerros. Pisagua 1, 47, 48. ¿no? Bueno, para Pinochet, en sus memorias, ¿no?, él refiere esta pasada por Pisagua y dice que le permitió conocer de cerca y desde adentro, por así decirlo, a la amenaza marxista. Eso es lo que él dice, ¿no? Que
que él ahí al convivir con los comunistas y a ver cómo ellos se organizaban dentro del campo de concentración, cómo seguían haciendo actividades políticas de manera más o menos solapada, formación política intelectual, etcétera, 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 y por las conversaciones que tuvo con ciertos dirigentes comunistas que estaban a cargo, ¿cierto?, de sus compañeros presos. Él dice que conoció, digamos, a la bestia, ¿no? Eso le permitió a él ver el comunismo desde dentro y yo diría en una instalación premonitoria, que yo no sé si fue tan así, sino que yo creo que esto se escribió después con esa mirada, lo guiaría, ¿no?, derecho al rol que cumpliría a partir de 1973. Perfecto. Bueno, muchos comunistas tuvieron que arrancar del país, ¿no?, siendo perseguidos, entre ellos quizá el más célebre de todos, uno de los más grandes escritores de lengua castellana de la humanidad, como es Pablo Neruda. Claro. Y Pablo Neruda tiene que arrancar, y eso está todo muy documentado, ¿no?, a Argentina a lomo de mulas prácticamente. Claro. De incógnito en la clandestinidad. Sí, Neruda, cuando se promulga esta ley, bueno, reacciona violentamente y publica un texto que se llama Yo acuso, que en cierto modo recoge un texto que es de fin del siglo XIX de Émile Zola, que es un escritor francés que redactó este texto en relación a un caso muy pullado de esa época que se llamó el caso Dreyfus, que es un caso en el cual el ejército francés culpa de espionaje y traición y degrada a un oficial francés de artillería de origen judío. Y se descubre que los motivos de esta persecución y degradación y humillación pública de Dreyfus es por su origen judío, no porque él haya hecho tal o cual cosa, y menos que haya espiado. Y bueno, esto lo destapa Émile Zola a través de la prensa con este yo acuso. Sí, muy famoso. Y es una especie de letanía donde dice yo acuso a este, yo acuso a este otro, yo acuso a este otro, yo acuso a este otro, por todo ese chanchullo, ¿no?, que inventan. Entonces lo que hace Neruda es tomar, por así decirlo, esa idea, esa forma de redactar, y el yo acuso va dirigido en contra de Gabriel González Videla. Ahora, Gabriel González Videla, antes que hablemos también de lo que deja Neruda, el canto general, ¿no?, que nace también de eso, González Videla se fue poniendo cada vez más de derecha y termina apoyando a Pinochet en el golpe del 73. Sí. Y su señora, yo me acuerdo de chico, ¿no?, aparecía, porque muere González Videla, pero la señora vive hartos años más. Sí. Y siempre invitada de honor de Pinochet, la esposa de González Videla. Claro. Lo que Pinochet y la dictadura pretendían hacer con esos personajes que aún seguían circulando y que lo apoyaban, era mostrar al menos un mínimo grado de apoyo de lo que era la tradición política institucional chilena. O sea, que esta dictadura no era esta anomalía que surgía de pronto y de facto y de un hecho violento, sino que había una tradición política que lo apoyaba. Y en ese caso, Gabriel González Videla fue muy útil para esos fines, porque apoyó la dictadura, participó del primer Te Deum del 18 de septiembre de 1933, pocos días después del golpe y de toda la violencia desatada. Justo una semana después del golpe. Sí. Así de violento. Él también fue parte del Consejo de Estado, que es una institución que crea Pinochet como un órgano asesor y que se le darían las funciones de comenzar a redactar la Constitución del 80. Y Gabriel González Videla también es parte de aquello. Ya se hace cómplice, y Jorge Alessandri también. Sí. Pero Frei Montalva, ¿no? Eduardo Frei Montalva, pese a que apoya el golpe militar, con entrevistas que le da medio extranjero, junto con Patricio Elwin, no va a ese Te Deum, no asiste al Te Deum. No, y no participa de esas instancias, porque también Pinochet lo convoca a este Consejo de Estado. Ahí está el primer Te Deum. Ahí están. Es bien terrible, o sea, hay fotografías yo he visto del exterior y está lleno de militares con metralletas afuera de la catedral, ¿no? Claro. Estos jeeps con metralletas pesadas, .30, en fin, cosas así. Ese es el clima en el cual se realiza este famoso Te Deum. Entonces, claro, Gabriel González Videla se derechiza con un sentimiento anticomunista muy profundo que no lo va a abandonar hasta su muerte. No lo abandona, y una ley que dura 10 años, prácticamente, una ley maldita. Claro. Neruda arranca y hace el canto general, que era una visión poética también de la ocupación de los españoles de Latinoamérica entera, ¿no?
Claro, claro. El canto general, lo que hace Neruda con el canto general es retomar un género poético literario que estaba bastante abandonado, que es la epopeya, ¿no? Lo épico, estos cantos de grandes historias, ¿no? De gran exaltación, porque las vanguardias lo desdeñaban, ¿no? Claro. Era como volver un poco a la Ilíada, si tú quieres. Sin embargo, Neruda decide tomar esa voz épica para cantar la historia del continente americano. Es como la araucana, ¿sí? Sí, correcto. Es esa herencia, es esa herencia. Está a la altura de Machu Picchu. Tenemos la portada del canto general, donde está a la altura de Machu Picchu, maravillosa. Sí, ¿no? él publica esto en México durante su exilio. Ya. Esta es la portada original, profesor, de México. Linda edición. 1950. Claro, él la publica por primera vez en México porque andaba arrancado de Chile debido a la persecución por Gabriel González Videla. Ahora, Neruda ya en este momento era un tremendo poeta para el mundo entero, ¿no? Sí. Sobre todo Hispanoamérica, evidentemente. Sí. Y según estaba leyendo, el canto general, que comienza a escribir en 1938, lo lanza en 1950, tiene algunas ilustraciones incluso de Diego Rivera, grandes muralistas, ¿no? Siqueiros también. Sí, grandes muralistas, además que militantes comunistas ellos. Siqueiros era comunista. De hecho, Neruda lo trajo a Chile en la época de Pedro Aguirre Cerda, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Hay murales de Siqueiros también en Chile. El mural de la escuela de Chillán. Eso lo hizo Siqueiros. Lo mandaron a Chillán a guardar, digamos, arrancando de México porque lo querían matar. Y Neruda lo salva y lo trae a Chile para el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y debido a ese asilo, digamos, como inesperado, termina pintando esos murales maravillosos en la escuela Chillán. Y deja una escuela importante el muralismo mexicano. Sí. Bueno, basta ver los murales de la Gran Logia de Chile, de la Universidad de Concepción. Las de Conce, el que está ahí en Santa Lucía también. Exacto, etcétera, una escuela muralista, porque el muralismo, así un pequeño desvío, lo que pretende, además de ser una obra estética, es una obra educativa, porque los murales describen hechos de la historia en el espacio público. Y eso permite que las personas que son analfabetas puedan comprender la historia a través de las ilustraciones. Interesante, educación pública. Claro, entonces calle, tiene ese giro también, que luego lo van a tomar los muralistas, que van a pintar tipo la Brigada Ramona Parra, todas esas cuestiones van a venir del muralismo mexicano. Ahí tenemos uno famoso de Diego Rivera, ¿no? Y ahí se ve también. Ahí está Neruda. Los bolcheviques. ¿No? Parece que fuera de abajo Neruda. Claro. Ya, entonces. Ahí está Stalin, claro. Yo me acuerdo cuando chico, profesor, fui a la casa de un compañero curso mío del Colegio Nacional que vivía en Ñuñoa. Y su papá también era una persona muy... Y tenían colección de discos de vinilo. Ya. Familia Oviedo. Le mando un cariño grande a la familia Oviedo. Y ahí escuché por primera vez, supe del canto general a través de un disco. Que Marés González era la que narraba. Sí, y gran con actriz. el grupo Aparcoa. Debe estar. Debe estar por ahí el disco, ¿no? Me imagino que está en Spotify o no sé si... Debe estar. Mira, está el disco. Era bien común eso, discos de poemas. Sí, claro. Hospital y Virrey. Cuando Arellano, Rojas, Tapia, Castillo, Núñez, Pérez, Rosales, López, Jorquera, Bermúdez, los últimos soldados de Castilla, envejecieron detrás de la audiencia, cayeron muertos bajo el mamotreto, se fueron con sus piojos a la tumba, donde hilaron el sueño de las bodegas imperiales, cuando era la rata el único peligro de las tierras encarnizadas. Se asomó el vizcaíno con un saco, el Errázuriz con sus alpargatas, el Errázuriz con sus alpargatas. Neruda cuando hablaba de la OEA, el gusano mayor y su gusanera. Cuando surge la OEA en Guerra Fría, ¿no? Claro. Para que Estados Unidos controle el patio trasero, inventa la OEA. Para alinear, Sí, claro. Sí. El gusano mayor y la gusanera. Hace un poema con eso. Hay una caricatura de Quino de la llegada de Colón a América. Una lecera, y está bajándose una playa con sus cruces y su parafernalia. Y hay un grupo de indígenas americanos y lo están saludando y le dicen, OEA. Ya está el día de hoy. Oye, ministro, embajador en la OEA no vamos a hacer. No. Oiga, profesor, tarea para la casa. Escuchen el canto general.
Esta versión de María González me dicen que está en YouTube, pero en Spotify hay otras versiones también del canto general que han sido interpretadas por otros artistas también, ¿no? Claro, bueno, y a nosotros que nos gusta la música y el rock nacional, ¿no? Las alturas de Machu Picchu, de los Jaivas, son efectivamente una musicalización de una parte del poema del canto general, ¿no? Precisamente. Que son las alturas de Machu Picchu. Las alturas de Machu Picchu. Claro. Ya, entonces, ¿cómo se elimina la ley maldita ya 10 años después, ¿no? Antes de las elecciones de Alessandri? Sí. Bueno, termina la presidencia de Gabriel González Videla el año 52 y vienen elecciones. Y la ley maldita perjudica mucho al Partido Radical. Queda como un partido antidemocrático, ¿no? Claro. Y bueno, ya venían 3 gobiernos seguidos y estaban muy desgastados. Comienza la decadencia importante del Partido Radical ahí, ¿no? Sí. Con González Videla. Se les acusa, la traición de además Videla, ¿no? de acomodaticios, de hacer repartijas de poder, ¿no? De tener un aparato burocrático de puros asegurados, ¿no? Una decadencia de la clase política muy fuerte, y ahí viene la elección de Carlos Ibáñez del Campo el año 52. Vuelve Carlos Ibáñez del Campo. Con la promesa de limpiar la política chilena a través de una escoba, ¿no? Su campaña de la escoba. Y uno de los puntos de su programa... Eso iba a barrer la corrupción, ¿no? Exacto. Barrer la corrupción. Bueno, la típica ambigüedad de Ibáñez. Él dice, voy a barrer todo lo malo. Ahora, ¿qué carajo será lo malo? Porque ahí verá Ibáñez, ¿no? Este es el Ibáñez que vuelve, ¿no? Claro, él es el Ibáñez que vuelve, elegido por primera mayoría, arrasa, por el desprestigio de los partidos políticos, por esta promesa de él de terminar, ¿cierto?, con la corruptela politiquera. Y entre las promesas de campaña está la derogación de la ley maldita. Ahora, Ibáñez, para ser justo con él, igual crea instituciones que hasta el día de hoy funcionan, ¿no? Sí, Con el Banco del Estado, por ejemplo. Sí, por supuesto, sí. Y renueva el servicio electoral también de alguna manera. Sí, no, él lleva adelante muchas medidas muy interesantes, muy importantes y modernizadoras, pero desde el autoritarismo. Él nunca comprendió de qué se trataba la democracia. Nunca entendió esto de los parlamentos. Nunca quiso entender eso de la división de poderes y que lo obstruyeran y que no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo que no está de acuerdo conmigo? Con sus sanas medidas, ¿no? Entonces, hagamos otro parlamento termal, dijo. Claro, él no tenía problemas con el autoritarismo, era como un extraño resabio del despotismo ilustrado, ¿no? Se habla incluso de persecuciones contra la diversidad sexual, por ejemplo. Eso en su dictadura del año 20. Eso fue antes. Eso estaba más moderado en ese sentido. Claro, y además acá había un congreso en el cual tenía minoría y que lo estaba mirando así. La situación era muy distinta que su dictadura, entre comillas, legal de los años 20. ¿Y cómo un sujeto así llega a derogar la ley maldita? Bueno, estaba en su promesa de campaña y la verdad que prácticamente todos los candidatos estaban prometiendo lo mismo porque estaba muy desprestigiada. Es uno de los motivos del fin del ciclo radical, ¿no? Entre muchos otros. Entonces, bueno, llega Ibáñez al poder y rápidamente empieza a tener problemas políticos y de agitación política, problemas económicos, problemas con la inflación, intenta aplicar un plan de ajuste de inspiración norteamericano. Y fracasa porque estas políticas de ajuste, para variar, tienen que ver con restricción del gasto público, ¿no? Había en esa época fijación de precios y aquí se pide que esa fijación de precios se libere para controlar la inflación. Sin embargo, la fijación de precios, la liberación de los precios no va con un aumento de los salarios. Entonces suben los precios y los salarios siguen iguales. Consecuencia, pobreza, ¿no? Y esto provoca gran agitación política y poco respaldo en el Congreso, un Ibáñez muy acorralado y no derogaba nunca la ley maldita. Todo lo contrario, la usa él. La usa él para reprimir a la oposición política y en particular a los comunistas que seguían proscritos porque la ley seguía vigente. Pero ¿no? el comunismo nunca siempre estuvieron trabajando igual, ¿no? Pese a Sí, la por persecución. supuesto. A ver, lo que pasa es que se prohíbe el Partido Comunista y se impide a los militantes comunistas que tengan cargos públicos. Entonces todos aquellos que eran regidores, alcaldes, lo que fuera, pierden sus cargos. Y hay persecución de hecho, no sé, en los cargos públicos, en las universidades, en las escuelas, en fin, es una situación, no una persecución, digamos, violenta al estilo de la dictadura de Pinochet, en el cual los comunistas eran encerrados o derechamente asesinados, sino que más bien una exclusión política. ¿Pero los seguían deportando? Como por ejemplo lo pasaba el primer año con Pisagua y González Claro, Videla. los seguían relegando que
que no es lo mismo. Ah, perfecto. Claro. Ya, los relegaban a lugares alejados del país, claro. De hecho, el año 57 hay una situación muy violenta que se llamó la Batalla de Santiago, debido una vez más a una alza de los precios del transporte público. Así que ojo con no subir el transporte público. Recado para las actuales autoridades que han estado discutiendo eso. Tarde el recado. No lo hagan, no lo hagan. Aunque puede ser cíclico ya usted. No lo hagan, por favor, así. No lo hagan de buenas a primeras, porque esto provocó una reacción muy violenta. Primero en Valparaíso y luego en Santiago, manifestaciones públicas violentísimas y varios muertos. ¿Ese fue el de la Chaucha? No, la de la Chaucha fue con González Videla. Y la Batalla de Santiago es con Ibáñez. O sea, cada uno tuvo la suya. No, Balmaceda también tuvo la suya por alza de los tranvías. Y bueno, Piñera también tuvo la suya. Entonces, insisto, no suban los precios del transporte público. No lo hagan, ojo con eso. Eso no es llegar y hacerlo, claro, si no revienta. Sí. Bueno, y en este caso, una de las medidas que tomó Ibáñez, de la Batalla de Santiago. Claro, ves que están botando las góndolas que les decían, ¿no? Están cambiando una rueda. Claro, ahí, rápidamente. Y bueno, y él ordena el asalto a una imprenta que se llama Imprenta Horizonte, donde se imprimía, entre otros periódicos, el diario El Siglo del Partido Comunista. Y bueno, la imprenta es violentamente asaltada por la policía, es destruida y arrean con todos los que estaban allá adentro, que son relegados, ¿no? A lugares muy apartados en el norte. Y esto es un escándalo porque es totalmente ilegal, ¿no? Entonces, el gobierno de Ibáñez va a terminar con gran descrédito y con una situación de agitación política gigantesca. En esa época se funda la CUT, por ejemplo, y se considera el gobierno de Ibáñez, y sobre todo la última parte del gobierno de Ibáñez, como el inicio del ciclo de agitación política revolucionaria que va a desembocar en el golpe del 73. Entonces, profesor, con esa idea suya, ¿no? Se cierra, mira qué buen cierre para la clase, ¿eh? Suena la campana y nos queda pendiente entonces este periodo de agitación política y la duda que me imagino también tiene usted, si la derecha quedó tan desacreditada, ¿por qué ganó Alessandri el 58 si ya los comunistas estaban dentro de la ley? Gana Alessandri, ¿por qué? Lo va a contar. Y además el papel que empieza a tener la democracia cristiana también, ¿no? Dentro de la política chilena, que sería gobierno 64. Que es otra consecuencia de la ley maldita también. Perfecto. La DC es consecuencia de la ley maldita. Sí, porque el Partido Conservador se divide entre unos que apoyan la ley maldita y otros que la rechazan. Y la DC rechaza la ley maldita, o sea, la naciente DC, la falange que se llama en esa época. Todo eso entonces, profesor, la próxima semana seguimos en clase. Hay que conocer mucho el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Muchas gracias por sus clases cívicas también, profesor. Gracias por la invitación, Freddy. Y no suban los pasajes. No se le ocurra seguir subiendo el pasaje. No lo vayan a hacer, por lo menos no, si van a hacer algo más. Muy bien, hacemos una pausa, seguimos con Periodismo Independiente e Interferencia.cl. No te vayas de la sintonía. Oye.